Nuestra primera sección, historias y naufragios, dedicada a un acontecimiento muy importante para la historia mundial. Vicente, los detalles. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un día como hoy, un día 6, pero en 1898. 6 de noviembre de 1898, la prensa norteamericana comenzó a publicar un acontecimiento trascendente. Se hundía definitivamente tras un remolque el Infanta María Teresa, el buque insignia de la Armada de Pascual Cervera. 1898, la guerra hispano-cubana norteamericana. El 3 de julio se desencadena un acontecimiento especial y es escenario Santiago de Cuba, ese conflicto naval que fue la antesala de la desaparición de un imperio y el surgimiento de otro. Trascendencia histórica importante. Tiempo después, como todos sabemos, recoge la historia, decide el presidente de los Estados Unidos, decide después de urdir un plan, trasladar desde Santiago de Cuba el Infanta María Teresa, que había quedado embarrancado en Nimanima, en muy mal estado. Yo creo que esa decisión respondió, por supuesto, y llevarían ese barco tan simbólico hasta Estados Unidos. Convertir el Infanta María Teresa, ese crucero acorazado, en un estandarte, convertirlo en un trofeo de guerra. Ese era el interés. Y hay algo interesante. Designan al ingeniero naval Hobson. Recuerden que Hobson fue el jefe del comando del Merrimack. Es el propio Hobson quien hace una inspección a los restos del Teresa y certifica, acredita que se puede reflotar. Y ahí comienzan los trabajos en Santiago de Cuba, en la playa de Nimanima, para reflotar el Teresa. Ahí tenemos algunas imágenes históricas, a mi juicio, espectaculares. El Teresa frente a Nimanima. Ahí se comienzan los primeros trabajos que después se concluyen en la bahía de Guantánamo, hasta que realmente se produce el remolque, ese remolque que termina en Bahamas con un fuerte norte. Bueno, realmente la prensa hace ese anuncio a partir del día 6. Yo le voy a pedir al equipo técnico que tenemos, antes de ver los mensajes de la prensa, al equipo técnico, que si podemos rodar un pequeño fragmento de un material que hizo Ángel Luis Cervera Fantoni, ese investigador, historiador. Además, hoy lo tendremos en nuestro programa. Ese material, que a mi juicio es una de las cosas más interesantes que se ha hecho desde el punto de vista histórico, si es posible conectarnos. No obstante, le pido, vamos a enlazarnos con Teodoro Rubio, investigador, estudioso del 98, Teodoro Rubio. Nos enlazamos con Teodoro Rubio, a quien le vamos a pedir nos pueda hacer alguna referencia. Saludos, Teodoro, desde Santiago de Cuba bajo un intenso aguacero, Teo. Hola, Vicente, encantado, y de hablar con vosotros. Aquí en Tarrasa también estamos bajo la lluvia, ¿eh? Es coincidencia, pero es así. Lo que me decías, Vicente, lo que tú estabas poniendo de manifiesto, el día 6 de noviembre, que era un domingo, la prensa estadounidense, especialmente la de Nueva York, puso de manifiesto el hundimiento del María Teresa en Cat Island, en Bahamas. Es una noticia que recogió no solo la prensa de Nueva York, sino multitud de periódicos estadounidenses, que lógicamente le dieron mucha importancia porque, tal como tú has puesto de manifiesto, era un barco que se reflotó en Nimanima y la intención de los estadounidenses era llevarlo como trofeo de guerra
a su base naval de Norfolk, en Virginia. Así mismo, así mismo. Bueno, tenemos algunas imágenes de los recortes, algunos recortes de los principales diarios de la época, Sí, haciendo referencia a esto, Teo, haciendo referencia. sí. El primero es precisamente del Paso de Texas. Y este ya es el New York Journal. El primero, el que estamos viendo ahora en pantalla, este es un periódico tejano. Y la noticia de este es más tardía, es del 10 de noviembre. Pero las primeras noticias salieron en los rotativos de la ciudad de Nueva York. Claro que sí. Aquí podemos ver ya un ejemplar de un periódico neoyorquino. Este de aquí, que es el Journal. Los periódicos que hicieron más, digamos, que siguieron la noticia con más interés fueron The Sun, el Journal y New York Tribune. Esto fue, Teo, entre el 6 y el 9 aproximadamente. Después ocurre una cosa singular, ¿no? En la historia hay un mutis. No se habla más. Bueno, en la vida real prácticamente no se habla más nunca del Teresa. La frustración, parece que la frustración de no haber logrado el objetivo de exhibir como está después de Trafalgar el Victory, de exhibir el trofeo, pues realmente... No, Isabel, hay un tema muy importante, Vicente, sí. Lo que tú estás diciendo, es que hay un componente económico, porque al perderse el Teresa en Bahamas, la Marina estadounidense cierra el contrato, con lo que eso supone una pérdida importante para la empresa que estaba llevando las labores de remolque hacia Norfolk. No solo ese barco, había otros proyectos de llevar otros barcos a los Estados Unidos, y a partir de ahí se cancelan todos los contratos. Y la verdad, se olvida el proyecto. Sí, Teo, y hay algo interesante, y la verdad es que realmente es prácticamente una locura en 1898, en el mes de noviembre o diciembre, salir a incursionar a expensa de uno de los nortes. Los que conocemos la zona y los que conocemos lo que representa un norte macho, como decimos nosotros, sabemos que es muy difícil. Cuando hablamos de un norte fuerte, estamos hablando prácticamente de un huracán. Sí, un ciclón tropical. Exactamente. Y entonces tú te puedes imaginar un barco con 101 metros de eslora que tenía el Teresa a remolque con una gran tacha. No lo tenemos aquí, o sea, no pudimos traerlo al programa. La pondríamos porque es el momento del remolque, se ve en la imagen, se ve prácticamente la tacha y el remolque. Bueno, hay unas fotografías. De hecho, Vicente, sí. Creo hay una crónica que habla de que el Vulcan tuvo que cortar maromas porque corrió un serio peligro de irse a pique si no se desprende del Teresa en el temporal. Así es. Ellos tienen que cortar la tacha de remolque porque realmente se hacía imposible. Hay una foto ahí interesantísima, que es una foto del Teresa ya en Isla Gato, y el Teresa en la... Déjeme decir que los restos están en una zona muy baja, entre unos 6 y 12 metros aproximadamente. Bueno, hay algo que históricamente tenemos que comentar. Es que el destino final de la infanta María Teresa cae en un letargo histórico, diríamos nosotros, porque después de muchos años sin saber del destino final de la infanta María Teresa, pues unos pescadores, como casi siempre ocurre, unos pescadores de Bahamas encuentran los restos y se determina. Bueno, Teo, yo te invitamos a todos los que nos siguen hoy
con un patrimonio del mar. Invito a enlazarnos con una persona, un amigo estrechamente vinculado a estos hechos. Está en Madrid. Vamos a enlazarnos con Pascual Cervera de La Chica, equipo técnico. Saludos, Teo. Encantado, Vicente, un placer. Bueno, ahí estamos tratando el equipo técnico estamos tratando de enlazarnos con Pascual Cervera. Pascual Cervera, presidente de la asociación Familia Cervera. Y además bisnieto de Pascual Cervera y Topete. Algo importante, Pascual desde hace muchos años preside esta organización que agrupa a la familia Cervera, que además, por cierto, es una familia muy numerosa, muy numerosa. Y hay reuniones frecuentes. Recientemente se hizo una suerte de reunión general, una especie de congreso, donde se adoptan acuerdos, se rinde información del trabajo que se ha hecho durante un determinado periodo y, bueno, se toman acuerdos de dirección. Bueno, creo que tenemos por ahí a Pascual. Saludo, hermano Pascual. ¿Qué tal, Vicente? Hola, hermano, ¿cómo andas por ahí? Bueno, un abrazo grande, Pascual. Te tengo que decir que si nos hiciéramos a la mar, íbamos a tener una visibilidad de unos 20 o 30 metros, porque está cayendo un intenso aguacero a partir, como ya sabes, de un ciclón tropical que tenemos al sur de Cuba. Pues nada, por acá también lloviendo, tranquilo. Y lo más importante ahora, cuidarse. Acuérdate la última vez que hablamos, que seguimos quedándonos en casa un poco. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Pascual, hace unos instantes teníamos, como tú dices, a un hijo adoptivo de la familia Cervera. Tenemos a Teodoro Rubio, estudioso del 98 y compañero nuestro de muchos años de trabajo. Buen amigo. ¿Está por ahí o se ha ido ya? Bueno, no, está siguiéndonos en el programa. Acabamos de hablar, él nos acaba de comentar sobre la información de la prensa en 1898. Hoy se cumplen 122 años de la información que surge por primera vez en la prensa norteamericana entre el 6 y el día 9 de noviembre de 1898, haciendo referencia al hundimiento definitivo de la infanta María Teresa al este de la isla Gato. Es un acontecimiento histórico, sin lugar a duda, un acontecimiento que, como sabes, nosotros hemos seguido de cerca. Hay cosas que tienen que ver además mucho con temas espirituales, Pascual. Y yo te tengo que decirle a las personas que hoy nos están siguiendo a un patrimonio del mar, decirles que Pascual Cervera de la Chica, este hermano ha sido un compulsor, ha sido un seguidor, además de, por supuesto, su condición de familia, de ese ilustre navegante, de ese ilustre marino, de esa pundonorosa persona que fue Pascual Cervera. Decirle que ha trabajado por conservar la memoria histórica, no solamente de Cervera, sino de España, de su armada y de ese histórico conflicto. Pascual, tu impresión sobre el tema. Bueno, hace 122 años, Vicente, y hace ya 14, ¿no? Yo creo que fue el 2006, una barbaridad de años que estuvimos ahí buceando juntos los pecios. Recordarás aquel mayo que, gracias a que no hubo estas tormentas que tenéis ahora, y durante 4 días pudimos bajar a descubrir incluso el furor que fue en aquel momento, ¿no? Claro. Yo creo que bueno, viendo para hacia atrás la historia, 122 años atrás, recordar el momento tan heroico que hicieron todos, ¿no? Porque
Recordemos que el buque insignia, el Infanta María Teresa, salió el primero de la bahía, enfrentándose al buque insignia de la escuadra de Estados Unidos que estaba enfrente, ¿no?, del Morro. Y en él, bueno, pues el bisabuelo lo único que intentó fue atraer el fuego para salvar el mayor posible número de marineros posible, ¿no? De los 2.600 que iban a bordo, pues que 1.900 quedaran con vida es algo increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una vez que recibió todo el fuego y el barco, como sabéis, el crucero, pues tuvo que ir hacia la playa como los demás, pero quedó encallado un poco. Creo recordar que entre los dos torpederos, el Furor y el Plutón, ya un poco antes del Oquendo, cuando íbamos a verlo en la playa, y luego quisieron llevárselo remolcado como es normal, para intentar ponerlo como trofeo de guerra, ¿no? Entonces, la suerte es que el tiempo no lo dejó y allá por Bahamas una tormenta pues lo hundió por segunda vez. Es el único barco de la escuadra que se hundió 2 veces, ¿no? Exacto. Pero bueno, creo que tengo mi primo historiador, que no sé si está por ahí, pero que sabe más que yo del tema, sobre todo porque su abuelo iba con el bisabuelo en el barco, el Ángel Luis, que creo que me dijiste que a lo mejor estaba por ahí también. Claro que sí, Pascual. Además, vamos a invitar y vamos a conectarnos con Ángel Luis Cervera Fantoni. Si lo tenemos por ahí, saludos, Ángel Luis. Sí, Vicente, desde España. ¿Qué tal? Un abrazo grande, Ángel Luis. Bueno, le decía a Pascual me decía ahora que estaba bajo de agua Madrid, y ahora yo le estoy diciendo a Pascual, bueno, Teo, que lo acabamos de entrevistar y está allá en Cataluña, pues también está bajo de agua. Aquí estamos en medio de una tormenta. Arrancamos el programa con una vista en tiempo real parcial ahí desde uno de los ventanales del Teatro Heredia, de donde estamos transmitiendo, bajo un intenso aguacero. Ángel Luis, 122 años del hundimiento por segunda vez del buque insignia de la Armada de las Antillas, Infanta María Teresa. Pues sí, verdaderamente es un hecho singular el que un barco de guerra se hundiera por segunda vez en las aguas del canal viejo de Bahamas, precisamente cerca de Cat Island. Y bueno, yo ahí lo único que quiero hacer como reflexión es que quizás de todos los que estamos ahora mismo vivitos y coleando, pues yo tengo que darle las gracias al destino, que no solamente fuera el bisabuelo que sobrevivió al desastre del 98, sino el propio abuelo, mi abuelo, que iba con él de ayudante y que estuvo al pie del cañón, y nunca mejor dicho, al lado de su padre, en ese combate, enfrentándose a toda la escuadra norteamericana. Entonces, bueno, para nosotros es una reflexión que la hemos hecho muchas veces con vosotros, compartiendo las veces que hemos estado ahí, cuando hemos estado incluso buceando en los pecios, y ya no solamente buceando en los pecios, sino también compartiendo con otros historiadores lo que sucedió entonces, y verdaderamente es algo interesante. Tan solo advertir que quizás lo único que queda del crucero Infanta María Teresa en las aguas cubanas fuera un ancla de almirantazgo que por lo visto quedó desprendida y olvidada en la playa de Nimanima, que es precisamente donde cayó donde ya se quedó el Teresa, hasta que ya fue después reflotado por los americanos, llevado a Guantánamo, y de Guantánamo en aguas de Bahamas precisamente pues volvió a hundirse. Por lo demás, pues simplemente decir que en esa proyección estadística que yo me encargué de hacer de cuántos descendientes de aquellos 1.900 hombres que sobrevivieron al combate naval, podemos decir hoy
que estamos vivos, pues la sorpresa es que precisamente de esos 1.900 hombres, en un trabajo estadístico que se ha hecho con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto a la historia y a la sociología y a la teoría de la población, pues más de 175.000 personas, repito, 175.000 personas, estamos vivos gracias a que el almirante decidió pues combatir de día y no de noche, porque él sabía que iba a morir o creía que iba a morir, y lo único que le dejaron decidir fue si de día o de noche, y él decidió de día, y gracias a esa decisión muchísimos españoles podemos dar precisamente esa especie de dar cuenta de esa suerte. Y también cubanos que estuvieron, como todos los fogoneros que se contrataron, que también salieron vivos de aquella experiencia. 20 fogoneros cubanos que fueron contratados en Santiago de Cuba precisamente en ese momento del combate naval. Gracias, Ángel Luis. Gracias, Ángel Luis. Bueno, decir a los que nos siguen, bueno, durante tú hablabas, Ángel Luis, hemos pasado hemos ido transmitiendo algunos materiales de un trabajo que hiciste, que para mi juicio es fabuloso. Ha pasado el tiempo y yo cada vez lo veo mejor, más integral, y lo veo mejor. Decir que gracias a Ángel Luis Cervera, también te ha tocado un lugar importante y trascendente en la historia. Es reflotar la historia misma, es poner en manos de las futuras generaciones los valores de nuestra historia, los valores de nuestros hombres, los valores indiscutibles de hechos históricos que tienen una trascendencia esencial. Y además creo que es importante decir que has dedicado una vida a esto. Has dedicado una vida a esto y esto tiene un valor. Creo que, no sé qué te parece, Pascual, si comparte el mismo criterio nuestro. Efectivamente, yo estoy muy contento porque he tenido una suerte enorme, desde aquel 1998 que estuvimos ahí con el presidente Raúl Castro y compartir con Pepe Cervera Peri, que era nuestro historiador familiar, ahora tiene 94 años ya, y haber enlazado, estar en medio con el otro primo Ángel Luis, que lleva una vida también dedicada a esto, ¿no? Y haber escrito un libro maravilloso que llevaremos de nuevo para allá, como hicimos con el de Pepe. Espero que el año que viene, el siguiente, Ángel Luis, llevaremos un libro a la Biblioteca de Santiago y de Habana, porque es precioso. Entonces, yo no tengo que decir más que es una satisfacción mía, no solo ahora ya como presidente de la familia Cervera, el honor de tener con nosotros a Ángel Luis, porque es un experto en el tema y bueno, de verdad que me siento muy satisfecho de estar presidente con él de la asociación. Bueno, gracias a Ángel Luis Cervera Fantoni y a Pascual Cervera. Y yo no quisiera cerrar esta sección del programa sin comentar y transmitir un saludo y un abrazo grande a Pascual Cervera, otro Cervera, también de la familia Cervera, Pascual Cervera Arango, quien en estos momentos está volando desde Sudamérica hacia Europa, y que además, en los momentos en que era piloto, era capitán de Iberia en esos momentos, es una de las primeras personas que después de la aparición de los restos de la infanta María Teresa, pudo llegar hasta ellos. Con muchas dificultades, no es un lugar que está en condiciones de acceder fácilmente, y es un reto, Ángel Luis Pascual, es un reto que tenemos todo el equipo y que tiene el equipo de Cuba Sub también, de llegar a hacer un reportaje importante, hacer un levantamiento del sitio arqueológico donde hoy están los restos del buque insignia, y no para que se convierta en estandarte de nada, es para que se convierta en historia viva en manos de estas y las futuras generaciones. Un abrazo a nuestros hermanos. Saludos. Quedamos comprometidos. Iremos, Vicente, iremos. Cuando se acabe la pandemia iremos. Cuidados. Claro que sí.